Sí, mira, para la Comisión de la Verdad hubieron muchas causas que explicaron el conflicto armado interno. Fue una explicación compleja, pero una de las cosas principales fue que hubo una brecha étnica muy importante. Esto se evidenció de manera muy clara, con una magnitud muy grande, sobre todo cuando se contabilizaron las víctimas. Del total de víctimas se evidenció que por lo menos el 80% provenía de sectores indígenas o que tenían como lengua materna el quechua. Entonces, no solamente entonces había ahí una doble constatación. Uno, que la violencia afectó a este grupo, pero también los llevó a pensar a los comisionados y a los investigadores a ¿por qué? O sea, ¿por qué se da esta confluencia? Entonces se notaron que había múltiples discriminaciones que coincidían en este grupo. Los más pobres, lejos de Lima, los excluidos, los quechohablantes, pero hay una razón más, es decir, podrían ser víctimas, digamos, pero ¿por qué tendrían que haber sido víctimas con un ensañamiento tan grande, o sea, con tal brutalidad? Es porque para la Comisión de la Verdad y para algunos investigadores el hecho de que no se los considerara ciudadanos de primera categoría y que hubiera sobre ellos en fondo desprecio, hizo que fuera más fácil ejercer violencia extrema sobre esas personas. Es decir, no es igual que yo ejerza violencia extrema, o sea, tortura, ejecución, desaparición sobre ti, ¿no?, que eres limeño, urbano, hispanohablante, que sobre alguien a quien considero en realidad no tan mi igual. Esa es la razón. Creo que son las dos cosas, o sea, que hay cambios y que hay permanencias. Hay cambios porque de hecho la mundialización de algunas categorías, de algunos discursos como el de los derechos humanos, el discurso humanitario, ¿no?, y el hecho mismo de vivir en una sociedad donde el control internacional sobre las políticas es mayor, hace que exista una política correcta, por lo menos en la forma. Entonces ya no es aceptable ni un discurso abiertamente racista, ni institucionalidad estatal que permita un racismo tan abierto. Y por eso es que no solo el Perú, sino en general casi todos los estados iberoamericanos han generado una institucionalidad para luchar contra el racismo, como por ejemplo el Ministerio de Cultura, en este caso las direcciones que corresponden. Entonces, por un lado, hay ese avance. También hay un avance en el reconocimiento de esa situación. Es decir, la Comisión de la Verdad lo señaló y lo han señalado muchos otros investigadores y estudios. Es decir, se reconoce que el racismo forma parte de una larga tradición republicana. Se reconoce que se reproduce cotidianamente en diferentes esferas de la interacción social. Entonces, solamente que sea visible y que siendo visible se tome en cuenta en la política pública es un cambio importante. Pero ¿cuáles son las permanencias? Las permanencias son que pese a ese reconocimiento y a la existencia de esas políticas, el impacto de esta visibilización es muy escaso. Es muy escaso porque el problema es muy de fondo. Tiene que ver con identidad cultural, tiene que ver con relaciones de clase, con la manera en que está organizada la sociedad, distribuida el trabajo, distribuida la propiedad de la tierra, la manera en que se toman las decisiones, los procesos frustrados de modernización y de descentralización. Es decir, tiene que ver con más que con solo el racismo. El racismo es un componente de un conjunto de relaciones que todavía arrastramos por largo tiempo y que siguen generando brechas de inequidad grandes. Entonces, estas que la Comisión de la Verdad mapeó bien, sí permanecen aún y siguen generando quizá menos agravios racistas directos, ¿no? Eso tal vez se ve menos que alguien le diga al otro cholo de M, por ejemplo, ¿no?, porque es mal visto. Entonces hay una inhibición del resto para hacerlo. Pero cuando pasamos a temas más de fondo, como por ejemplo una política intercultural de educación, no se coloca eso como una prioridad estatal para el gasto ni para la ejecución. Es decir, sigue siendo un tema subalterno. Entonces, esas permanencias, que son en realidad las estructurales y las de fondo, nos acompañan. Generar herramientas de gestión realmente válidas, ¿ya? Es decir, no quedarse en el discurso, porque el discurso ya lo sabemos, la institucionalidad ya está más o menos creada, digamos, algo así como la rectoría les corresponde a ustedes, pero
cómo hacerlo solo puede hacerse a través de políticas públicas claras, ¿no? Para eso necesitan herramientas de gestión también muy claras y muy definidas, con metas, planes, indicadores, pero que no se centren en los casos. Yo creo que eso es perder la perspectiva del fondo de los problemas. El fondo de los problemas está en la reproducción social de la discriminación, que es un poco más complejo de atacar. ¿Qué haría? No tengo yo una receta sobre eso, pero hay sectores claves sobre los que se tiene que intervenir, sobre todo educación, acceso a la salud. Entonces, herramientas de gestión y transversalizar el enfoque intercultural, pero en serio, o sea, invirtiendo, ¿no? Y pensando en el largo plazo en los sectores claves como educación y salud, ¿no? Y tierra, ¿no? Y recursos naturales, son cosas indispensables sobre las cuales el Ministerio tendría no que opinar, ¿no? Porque para opinar ya hay otros, ¿no? Sino reglamentar y vigilar el recto cumplimiento de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos.